Una historia dolorosa, es una familia, sobre todo un hijo que pide justicia por un accidente que hubo hace pocos días atrás en la autopista de Concepción. Ahí estamos viendo la estrella que titula Chofer de turismo falleció tras colisión en avenida Paicavi. Esto tras un accidente de una persona que iba manejando en estado de ebriedad. Y finalmente Sergio Fica pierde la vida. La familia, por supuesto, pide justicia. Vamos a ver la siguiente nota y luego Rafa Venegas conversará con ellos también. Un muerto y 2 heridos deja colisión frontal en autopista Concepción-Talcahuano. Aquí aplica el sentido común de toda la gente que se va enterando de este tema. Piensa que esa persona debiese estar detenida en su casa, detenida en prisión preventiva. Hoy en día está en su casa. Madrugada del viernes 24 de noviembre, un llamado por teléfono alertó a Leonardo Fica. Su padre, Sergio, había fallecido en un trágico accidente en la autopista Concepción-Talcahuano durante su jornada laboral como taxista. Durante varios minutos no entendía qué era lo que había pasado. Los hermanos nos coordinamos. Tengo un hermano que, gracias a Dios, vive cerca de la mamá. Fue a contener a la mamá. Él fue al lugar de los hechos. Mi hermano Ricardo, que vive en Concepción, fue al lugar de los hechos, vio la situación. De hecho, las imágenes demuestran que el impacto, la fuerza del impacto, giró los vehículos. De ahí en adelante todo se hizo más difícil. Poco a poco se iban enterando cómo había sido el siniestro. Chocaron a su papá. El otro vehículo involucrado venía en contra del tránsito. Y su conductor, según lo que les comentaron, venía con casi 2 miligramos de alcohol en su sangre. El accidente fue fatal. Y como antecedente adicional, hemos sabido que esta persona estuvo anteriormente, antes del choque, estuvo conduciendo a alta velocidad por Concepción. O sea, es un inminente riesgo. Esta persona es un riesgo para la sociedad. Lo peor de todo es que pocos días después formalizaron al conductor responsable, quien, pese al resultado de muerte del choque, terminó con arresto domiciliario, arraigo nacional y suspensión de la licencia de conducir. Algo que para la familia fue una falta de respeto. Queremos que no exista un vacío de la justicia, no exista un vacío del criterio del juez, porque finalmente encontramos que a veces depende del criterio del juez darle la gravedad o darle la importancia al hecho. Esta persona constaba con todos los antecedentes para haberla dejado en prisión preventiva. Era una persona reincidente. Y más encima, el argumento de la jueza no nos dejó para nada satisfechos. No entendieron cómo ocurrió esto, como su padre de 72 años, quien siempre había sido una persona solidaria, buen compañero y buen amigo, terminó falleciendo chocado y en un trayecto que ni siquiera tenía que ir él. Porque sí, lamentablemente ese recorrido no debía hacerlo. Y por circunstancias de la vida, la verdad que a mi papá tampoco le correspondía hacer esa carrera, como lo dicen en la jerga de los taxistas. ¿Por qué? Porque efectivamente le correspondía a otro colega y ese colega en ese momento no podía ir por diversos motivos y él se ofreció para ir y hizo la carrera y lamentablemente falleció. Claro que sienten injusticia, es que no entienden cómo la vida de su padre acabó tan repentinamente. Un hombre activo que hace poco había ido a las Torres del Paine y tenía una voluntad de oro. Mi papá iba a todas. Cuando la gente de repente temía, mi papá iba al frente, ayudó en los incendios forestales de la región del Biobío. Esa carrera no fue la excepción, porque había una zona peligrosa y mi papá tenía el coraje de ir y ayudar. En realidad, parte de las cosas, mi papá siempre estaba preocupado no solamente de él, sino que estaba preocupado de ayudar a quien lo necesitase. Pero hoy todo eso son recuerdos, bellas memorias de alguien que siempre se comportó a la altura como un padre ejemplar, un ser humano excepcional que dejó huella. Hoy día nosotros tenemos que sufrir el dolor, hablando en el cementerio, llamándolo al cielo.
y pidiéndole consejo, pero la otra persona está en su casa. Pese al dolor y la pena que sienten, los hijos de don Sergio buscan que se haga justicia. No quieren atacar directamente al imputado. Pretenden comprender cómo se dieron todas las situaciones que dejaron al responsable, quien es reincidente, solo con arresto domiciliario. Esperamos que la justicia haga lo que tenga que hacer y revierta la medida de esta persona. Es un riesgo para la sociedad. Esta persona debiera estar en prisión preventiva mientras dure la investigación. Una familia que quedó destrozada y lamentablemente no encuentra tranquilidad. Hoy solo buscan que la justicia funcione y así puedan tener consuelo. Bueno, como muy decía Mari antes de presentar la nota, una triste noticia la que tenemos que compartir con ustedes. Me imagino también el dolor de una familia que no logra entender cómo es posible que la persona responsable por la muerte de un ser querido esté en libertad, considerando que el marco legal ha cambiado en los últimos años. Rafa Venegas está justamente con Leonardo, el hijo de la persona que falleció en Paikaví. Rafa, te saludamos y mándale por favor un abrazo de inmediato a quien te acompaña. Sí, sobre todo, Eduardo, buenos días a todos, porque la pena ha pasado a la frustración, a la rabia, a la injusticia, es lo que nos han planteado. Y si revisamos las medidas cautelares, hablamos de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la suspensión provisoria de licencia para conducir. ¿Y saben qué? Esta persona no portaba documentos, estaba sin licencia al momento de producirse este hecho que cuesta la vida al padre Leonardo. Estoy con él, son 5 hermanos que hoy día lo único que quieren es justicia y por eso han confiado en el buenos días a todos y están con nosotros. Leonardo, gracias por estar. Cuando uno empieza a mirar los antecedentes, ve además la cantidad de alcohol que había consumido esta persona y además que según la ley de Emilia, este delito, este hecho, en caso de terminarse la investigación, tendría penas de cárcel entre 5 y 15 años y ustedes ven cómo está en su casa, incluso ustedes dicen en una posición privilegiada. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Primero que todo agradecerle a ustedes también por hacer visible esta noticia. Esperamos crear conciencia en la comunidad. La verdad que como familia estamos devastados espiritualmente y desilusionados de la justicia. La verdad que cuando se hizo la formalización de cargos, todo hacía presumir que esta persona debía estar en prisión preventiva, pero hoy está en su casa. Vale. La verdad que sentimos esa impotencia en la justicia. Es una persona reincidente que anteriormente fue detenida en conducción, en estado de ebriedad, y todo hace presumir que es una persona que no cumple las leyes. Claro. Conducía contra el tránsito, conducía sin licencia de conducir y con algunos papeles del vehículo vencidos. O sea, no tiene respeto por las leyes que aplica la sociedad común. O sea, ¿qué esperamos? Que esta persona cumple efectivamente su arresto domiciliario total. Leonardo, cuando empezamos a ver los datos, tu papá estaba trabajando en la madrugada, 5:30, va en el trayecto Concepción a Talcahuano y se encuentra directamente de frente con este irresponsable, con esta persona que, con los antecedentes que hay en la mesa, cometió un delito. Y hoy día ustedes no entienden quién interpretó la ley. Y ahí es donde les afecta directamente a ustedes, que en vez de poder pasar el duelo, hoy día están enfrentados a decir aquí hay una injusticia. ¿Qué es lo que esperan hoy día al momento de estar con nosotros y plantear esto a todo el país que lo está viendo? La verdad es que efectivamente nosotros cuando concurrimos al tema del juzgado, esperábamos que este tema hubiese sido con prisión preventiva. O sea, todo hacía presagiar que fuese así, con los antecedentes en la mesa. Pero el criterio de la jueza no fue así. La verdad que nos dejó desconforme como familia, porque no nos permite vivir el duelo en tranquilidad. Nos mantiene inquietos porque esta persona hace un presagio de lo que pueda venir posteriormente, porque el argumento de la jueza fue porque esta persona era deportista y porque la condición anterior de la conducción en estado de ebriedad no aplicaba, sino que estaba prescrita. Por lo tanto, estaba con irreprochable conducta. Leonardo. Anterior. Y esa situación, la verdad, que a nosotros nos dejó perplejos. Está escuchando María Luisa Godoy y te va a hacer una pregunta, Leonardo. Leonardo, primero decirte que siento muchísimo por lo que estás atravesando, lo que está viviendo tu familia, de verdad. Todas nuestras condolencias por la pérdida de tu padre, es muy injusto y doloroso. Pero también preguntarte, esta persona que es la responsable, que iba en estado de ebriedad, que era reincidente, que iba sin documento, que iba sin licencia, contra el tránsito,
¿Se ha acercado a ustedes? ¿Les ha pedido disculpa? La verdad que no. En el momento de la formalización, el proceso propiamente tal nos da la instancia de que esta persona hable. Pero nosotros esperábamos que hiciera un gesto hacia la familia de arrepentimiento y la verdad que no. Nos miró, bajó la mirada y no hizo ningún símbolo o gesto de arrepentimiento. Y eso no, igual nos dolió harto como familia. Que uno espera a veces, me imagino, una señal, un gesto al menos, que no va a aplacar el dolor y de lo que pareciera ser una injusticia. Leonardo, te pregunto por este argumento que da la jueza y no sé qué le dijeron los abogados de usted cuando dice que primero que estaba prescrito, por lo tanto sí tenía irreprochable conducta anterior y segundo que porque era deportista. No logro terminar de entender de qué manera el hecho de ser deportista puede ser un atenuante en un accidente, con todo lo que acaba de señalar Mari, que además termina con una persona fallecida. La verdad que nosotros tampoco entendemos. La verdad que esta causa, el fiscal, nosotros esperamos que tanto el fiscal como nuestro abogado realicen todas las causas o todas las actividades pertinentes para que esta persona esté en prisión preventiva. Nosotros no entendemos cómo esta persona no está en prisión preventiva. Hay antecedentes claros que esta persona no respeta las leyes. De hecho, tenemos antecedentes ya que anterior al momento de impactar a mi padre, estuvo recorriendo Concepción a alta velocidad, pasándose luces rojas, y la verdad que es un riesgo para la sociedad esta persona. Tiene una conducta anterior, incluso que no está siendo considerada, y ahí nosotros encontramos a lo mejor, y hacemos eco en la comunidad, que si bien es cierto la ley Emilia fue producto también de un accidente, esta ley Emilia está escrita en el papel y no se nos está damos cuenta respetando. O evidenciamos como familia, no se está respetando. Mira, Y conversamos. eso nos duele bastante porque hoy nos toca a nosotros y el día de mañana le puede tocar a cualquiera. Así como Leonardo nos cuenta esto, quizás hay otros casos que no conocemos, que no han llegado a la luz pública, que no tiene una familia que a lo mejor ha decidido dar la batalla comunicacional de decir lo que les sucedió. Conversamos nosotros con Carolina Figueroa, la madre de la pequeña Emilia. Recordarán ustedes que fue asesinada justamente en una situación similar, un vehículo que choca por detrás, cortando toda una vida que yo he tenido la oportunidad de conversar con ella, una vida que era preciosa, valiosa como cualquiera. Conversamos con Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia, que luchó para el cambio de legislación, a ver qué dice respecto a este caso. Hay que avanzar en visibilizar que esto efectivamente no es un accidente, es un siniestro vial y que dentro de ese siniestro vial esto es un delito, que hay que avanzar también en una reeducación y una sensibilización de aquellos que promueven o establecen los criterios de la aplicación de justicia, porque la norma da ese margen y queda a criterio del tribunal el aceptar o no aceptar que esto tiene una sanción de prisión preventiva. Y creo que es algo que hay que hacerlo, y no hay que hacerlo solamente con alcohol, sino que también hay que avanzar en la discusión con respecto al exceso de velocidad, que en este momento aún es un cuasi delito. Mira, quiero agregar a esto, la ley Emilia se encuentra vigente desde el 16 de septiembre del año 2014 y se sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a los conductores en estado de ebriedad que generen lesiones graves, gravísimas o muerte. Además, con esta reforma se establece como delito fugarse del lugar del accidente y negarse a realizar el alcotés o la alcoholemia. Esta ley Emilia complementa la ley de tolerancia cero que había entrado en vigencia el año 2012, bajando los límites de alcohol permitidos en la sangre para los conductores y aumentando las sanciones por manejo en estado de ebriedad, como por ejemplo la cancelación de la licencia de conducir. En el caso que un conductor se haya encontrado con alcohol en la sangre, pero sin que se haya causado lesiones gravísimas o la muerte, no se aplica la ley Emilia, sino la ley tolerancia cero. Pero me quedo con eso. Queda un margen, como lo dice Carolina, de interpretación a esto que entendíamos que iba a ser el paradigma. Se sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a los conductores en estado de ebriedad que generen lesiones graves, gravísimas o muerte, que es el caso que estamos viendo contigo, Rafael. Sí. Y ahí donde ellos dicen aquí hay injusticia. Han salido en Concepción, hay familia en Santiago y además, Leonardo, yo quiero contarle a la gente que está hasta ahora viéndonos y a ustedes también en el estudio, que no estamos en cualquier lugar, estamos en un lugar que era muy simbólico para la familia, porque en esta situación, Leonardo, del duelo que debiesen estar ustedes teniendo como familia, han pasado a pelear al
tratar de que se haga justicia en algo que ustedes consideran completamente injusto. Y en este cerro estamos hablando de que tu padre era extremadamente activo e incluso quería estar con parte de su familia aquí mismo. No es cualquier lugar en el que estamos, ¿no? Efectivamente, mi papá era muy activo, realizaba actividades sociales con un grupo de regata, hacía regata también allá en Concepción, y era tan activo que de hecho habíamos coordinado que la próxima vez que me viniera a visitar íbamos a subir con su nieto el cerro. Y la verdad que, de hecho, yo tengo una pequeñita de 6 años que se estaba preparando para subir el cerro con su abuelo y quedamos en el vacío. La verdad que es un tema que duele porque es una tarea inconclusa y algo que mis hijos también esperaban. Leonardo, son 5 hermanos. Leonardo previamente me ha dicho, esto es súper difícil para nosotros, y le ha tocado el rol acá en Santiago de ser la cara visible de la familia completa a propósito de esta injusticia, y además son 4 meses de investigación. Entonces ahí es donde probablemente que Eduardo destacara los elementos de esta ley Emilia, que es una normativa que si no se aplica, pasa la sensación que tienen. ¿Cómo están hoy día? ¿Cómo está hoy día la familia? ¿Cómo se comunican? ¿Tienen que viajar? Todo eso también es parte de esta sensación de que si no están encima, no hay justicia en Chile. Así es, no nos deja vivir el duelo tranquilamente. Es que el hecho de que la justicia no se esté aplicando como la lógica, ni siquiera la lógica, el sentido común de cada persona, o sea, con todos los antecedentes puestos en la mesa, nosotros no somos abogados. Aplica el sentido común de todas las personas que esta persona debe estar en prisión preventiva. Hoy en día está con arresto domiciliario en su casa. En su casa está trabajando porque tiene su fuente de ingresos, que es la panadería. Junto con eso le suspendieron la suspensión de la licencia, es provisoria, ni siquiera es permanente. Y lo otro, que nada asegura que esta persona se fugue. O sea, ya hay antecedentes que él no respeta la ley. O sea, el hecho de manejar sin licencias, con tener los papeles vencidos del vehículo, contra el tránsito y ser reincidente en la conducta, claramente a esta persona no le preocupa la ley y no le preocupa la comunidad donde vive. Escucha, Leonardo. Y es probable que tenga una enfermedad además, no lo sabemos. O sea, más peligroso aún, sobre todo si esta conducta es reiterada. Pero Leonardo, tú dices algo muy cierto. Perder un padre, son 5 hermanos ustedes. Perder un abuelo, iba a tener un paseo con tu hija, precisamente al cerro. Duele mucho. Yo no sé si además tu mamá todavía está con ustedes, y estamos hablando de una mujer que pierde al marido también, adicional a lo que tú nos estás explicando. Pero cuando ya vives un momento así de duro, se triplica ese dolor cuando no puedes vivir el duelo en paz. ¿Cómo están tus otros 4 hermanos? ¿Cómo está? Yo no sé si tienes a tu mamá con ustedes todavía. ¿Cuál es la situación que están viviendo como familia? Mi mamá todavía está viva, como hermanos también estamos bien unidos, conteniéndonos entre nosotros. También hemos contactado a la Fundación Emilia, que nos ayuda en este momento. Hay muchos de nuestros hermanos que va a pedir ayuda psicológica porque efectivamente fue un tema traumático, es algo totalmente inesperado. Mi papá era una persona muy jovial, muy enérgica, y la verdad que nos ha afectado bastante a todos. Y esta situación queremos que no se vuelva a repetir en otras personas. O sea, hoy día nos tocó a nosotros, no queremos que el día de mañana esa sensación de injusticia la viva otra persona, porque efectivamente nos damos cuenta que el criterio de la jueza en este caso, que es del Poder Judicial, no aplicó el sentido común. Ni siquiera hay que ser abogado, el sentido común ante los antecedentes, a la luz de los antecedentes. Me puedo quedar con una frase que utiliza usted, que habla del sentido común, que a veces no es el más común de los sentidos, como dice su frase. Y yo me quiero quedar con lo que la gente está recepcionando de este caso, que entendemos que es doloroso para usted, para su familia, que les desgarraron una vida y con eso les cambió para siempre su vida, evidentemente. Sin documentos, esto es lo que está viendo la gente. Una persona que mata a otras, que estaba sin documentos, que estaba alcoholizado, que iba contra el tránsito. Vivimos, hemos dicho, en el imperio de la ley, ¿cierto? Que lo que busca es desincentivar ciertas prácticas o ponerle coto a ciertas situaciones. A la luz de lo que estamos viendo y en su relato, la ley actual, o lo que la gente ve de esta ley, es que no funciona.
de que no está cumpliendo el objetivo para la cual fue creado. Y eso usted lo está narrando en carne viva con ejemplos cotidianos, con la situación que ustedes viven como familia. Y yo creo que esa es más que una pregunta, es como una reflexión, y abro acá el debate al panel. O sea, ¿para qué diantres hacemos leyes y finalmente en la práctica, como lo debatíamos antes, no pasa nada, pasa todo lo contrario? Sí, y ahí me tomo de lo que decía Simón para recordar, creo que ya lo había comentado acá, el primer caso que la justicia tiene que analizar por la ley Emilia es de un amigo mío, Pablo Asensio, que lo mató un tipo curado. Compañero de colegio, a su familia le mando muchos cariños. Todos los años, lamentablemente, en fiestas patrias hacemos una pequeña cadena de oración entre los compañeros porque perdimos a nuestro amigo. Y el asesino, el tipo que lo mató, salió libre. Con la ley Emilia, fue el primer caso de la ley Emilia, recién publicada. El primer caso no se aplicó. O sea, no se sentó precedente Y de ahí interpretación de vino los jueces, vino una reforma a la ley Emilia y estamos viendo en estos casos que sigue pasando. Que acá que no hay tolerancia cero, eso no está existiendo. ¿Y sabes qué? Y tiene otra cosa, porque uno ya es muy doloroso perder un ser querido, ya es muy difícil asumirlo, ya es muy difícil aceptarlo, pero otro es que te lo quiten y otro es que te la arrebaten. Y más encima, Leonardo dice algo que es muy cierto, que esto es una pérdida traumática. Y para las personas que conocen de pérdidas traumáticas, es otro el daño psicológico cuando un familiar ha sido arrebatado por una pérdida traumática como la que estamos viendo, Leonardo. Así es. De hecho, en ese mismo sentido de la reforma, a nosotros no nos cabe en la cabeza que esta persona que es reincidente, que ya tiene una conducta anterior, no sea considerada esa situación o esa agravante en este proceso que se está viviendo. O sea, la persona, la jueza, se determinó que había prescrito y que esa conducta no es visible hoy en día en esta causa. Y la verdad que sentimos que ahí hay un vacío. Si una persona tiene antecedentes previos, eso debe prevalecer en el tiempo para futuras situaciones, porque la verdad esta persona no tiene reprochable conducta anterior, no la tiene. Y ahí es donde efectivamente aplica el sentido común. Yo creo que fue ese argumento fue uno de los que más nos dolió. O sea, prácticamente borrón y cuenta nueva. Y eso frustra mucho. Déjeme compartir algo, Leonardo. Me ha contado algunas cosas que previamente sé que puedo contarlas. Pasa hoy día una sensación que tiene la familia cuando escuchó los argumentos de la jueza, cuando se escucha decir que él es deportista, que él hace clases, empieza una suerte de comparar y recordar qué era su papá. Y es súper doloroso cuando uno lo escucha y empieza a decirme, no entendemos, disculpa Leonardo que lo plantea así, no entendemos cómo mi papá, que ayudó, cuando yo fui, y él me contaba, Leonardo, que fue a buscar a Tomasito en la zona de Arauco, que el papá estuvo pendiente, que ayudaba mucho, que tenía un rol social. Entonces empieza una suerte, Leonardo, de comparación que además hace que empiece a hacerse una suerte de reevaluación de cómo era la persona. Y me parece, Leonardo, que eso es tremendamente injusto y tremendamente doloroso para ustedes como familia, de empezar a comparar por qué él sí con los argumentos que dio la jueza y por qué mi papá que era tan bueno no. Es muy, muy complejo. Efectivamente, la jueza le dio mucho hincapié al tema de que la persona era deportista, ¿ya? Que hacía clase en un colegio, que era entrenador, que era jugador, de hecho, de básquetbol, muy famoso en la zona, y que por esa condición prácticamente no se podía colocar en prisión preventiva. Pero la verdad, si nos colocamos en forma objetiva, esta persona hacía esas actividades remuneradas, en forma remunerada. Mi padre estuvo en los incendios forestales de Concepción, el tema de inundación para el 27F. De hecho, yo en mi labor de voluntario también concurrí a la búsqueda de Tomasito con el grupo de búsqueda y rescate, en donde soy voluntario, y mi papá siempre atento a qué necesitábamos, nos quería ayudar, necesitáis más traslado, necesitáis más gente, siempre con ese granito, con esa llamita de querer ser un aporte a la comunidad y ser ayuda a la comunidad. La verdad que nosotros gratamente nos dimos cuenta que en los funerales sus amigos se acercaban a nosotros y nos contaban sus vivencias, y la verdad que gratamente nos sorprendimos que muchas de esas vivencias son justamente de la ayuda que ellos recibieron por parte de mi padre. Qué bonito. Y en forma desinteresada.
Pero cuéntanos un poquitito más, Leonardo, porque qué bonito también que puedas decirnos cómo era tu papá. Nos estás diciendo que era un hombre que ayudaba a todas las personas, que colaboraba en los incendios forestales y que les transmitió mucho eso a ustedes. Sí, efectivamente nos transmitió esa, yo creo, yo le digo a mi hermano, esa es la parte del ADN que saqué yo de él, esa ayuda comunitaria y mi familia también. ¿Por qué? Porque yo también soy voluntario en un grupo de búsqueda y rescate y la verdad que ahí es yo donde siento el aporte que él me entregó. Correcto. ¿Ya? Así también a cada uno de mis hermanos que también entregó su aporte, a mi grupo familiar, la verdad que gracias a Dios nosotros buscamos el consuelo también en la fe, así que estamos llevando este tema difícilmente, la verdad. ¿Por qué? Porque efectivamente, como lo dice usted, el duelo no se permite llevar un duelo tranquilo. Sí. La injusticia no nos está permitiendo llevar un duelo Leonardo, tranquilo. Entendemos perfectamente lo que nos planteas. De hecho, a mí me cuesta entender este argumento de que porque era deportista, ¿no? Porque no podemos empezar a tirar sobre la mesa mismo, ¿no? Las características, la calidad de vida de cada una de las personas involucradas en un caso como este. Ahí Leonardo nos contaba las propias de su padre. La jueza consideró que la persona que causa la muerte de tu padre era deportista. Le quiero preguntar a Claudio Valdivia, nuestro abogado que está con nosotros, sobre esta visión, lo que nos decía también Carolina Figueroa, esta posibilidad de interpretación de la ley Emilia. Claudio, gracias por recibir nuestro mensaje. ¿Cómo se puede tomar esto que la jueza considere que la persona que ocasiona la muerte al padre de Leonardo tome como argumento el hecho de que sea deportista y por lo tanto no aplica la prisión preventiva? Buenos días, Mari, buenos días, Eduardo, y un abrazo a Leonardo. Sin duda, como él decía, el duelo se hace mucho más difícil sobrellevarlo cuando hay resoluciones judiciales como esta, que a mí también me cuesta comprender. Ojo con eso. Aquí no solamente hay sentido común, sino también se tiene que aplicar algo que se llama criterio judicial. Y cuando yo estoy evaluando una medida cautelar, ¿importan los antecedentes del sujeto, del imputado en este caso? Sí importan. Pero más importan, tratándose de la ley Emilia, los efectos de este delito, no es cuasi delito, de este delito, que es ocasionarle la muerte a una persona manejando en estado de ebriedad. Y me parece que eso buscaba la ley Emilia. Y por lo tanto aquí, si bien se ha abierto un espacio de interpretación, me parece que el criterio con el cual se está aplicando en algunos casos no se ajustan a la norma y al espíritu con el cual fue dictada hace casi una década. Que para entender eso del espacio de interpretación, porque aquí tenemos una persona que no tenía los papeles del vehículo, iba sin licencia de conducir, iba en estado de ebriedad, ocasiona el accidente, da muerte a una persona. Sin embargo, la jueza dice no, pero es que era deportista. Además, que había irreprochable conducta anterior, porque si bien tenía algo antes, había, ¿cómo es la palabra? Prescrito. Sí. ¿Funciona así? No debiese funcionar así, Eduardo, si la respuesta es única. No debiese funcionar así. Cuando una persona tiene antecedentes, es cierto, está prescrito y por lo tanto se tiene que eliminar del certificado de antecedentes. Pero no tiene irreprochable conducta anterior, existen otros antecedentes y por lo tanto se tiene que considerar. Cuando hemos hablado de medidas cautelares, a propósito de otros casos, tiene que ser un pronóstico de la pena. Pero en ese pronóstico de la pena que podría tener ese sujeto, por supuesto que importa también la gravedad de los efectos de este delito. Y me parece que el arraigo domiciliario total, considerando todas las circunstancias, no tenía documento, es decir, hay otra infracción, considerando el efecto de la muerte de una persona, me parece que aquí no hay criterio, o el criterio no se ha aplicado bien. Claudio. Y aquí hago un paréntesis. Vale, un paréntesis. Dale. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional algunas normas de la ley Emilia por esta cárcel efectiva. Y bajo esa interpretación del Tribunal Constitucional, muchos jueces de garantía están diciendo, ojo aquí también, y por lo tanto aplican un criterio mucho más laxo. Ya, mira, ahí nos queda un poquito más claro a propósito de esto del Tribunal Constitucional. Pero tú dijiste algo que me parece súper importante, que lo que hace la jueza no se ajusta a la norma. ¿Qué significa cuando no se ajusta a la norma y qué pasa cuando efectivamente un juez no se ajusta a la norma? ¿Qué pasa? Tienen los recursos para ir a la Corte de Apelaciones respectiva y aquí hay dos cuestiones sobre la norma. Primera cuestión, la ley establece cárcel efectiva de a lo menos 1 año en este tipo de delito, es decir, prisión preventiva a todo evento.
Y si es que no estuviera establecida la prisión preventiva a todo evento, hay que ver el pronóstico de la pena. Y si la persona no tenía antecedentes, ya ok, pero no tenía los documentos del auto, genera manejo en esta ebriedad causando la muerte, una pena superior a 5 años. Me parece que en ese caso, mientras no se realiza la investigación, sí la prisión preventiva parecía aconsejable, porque eventualmente dentro de uno de los motivos o de las causas para decretar la prisión preventiva es el peligro para la sociedad. Y me parece que con el arraigo domiciliario total, si esa persona no es primera vez, claramente existe un riesgo no solamente para la familia Leonardo, que ya perdió lamentablemente a su papá, sino para todos, de que ese sujeto de nuevo se vuelva a subir, independiente que sea deportista, se vuelva a subir a un auto. ¿Tiene que pasar 2 veces que tú vas manejando en estado de ebriedad para que te quiten los documentos de manera definitiva? ¿No basta con una? Depende mucho de las características del hecho, pero evidentemente la regla general indica eso. La cancelación definitiva sí exige ciertos requisitos, y uno de los cuales son los que tú mencionas. Pero insisto, aquí importa mucho la interpretación de la norma, el criterio judicial respecto de las penas que se aplican a las personas. Y las cancelaciones definitivas o las cancelaciones de licencia por un largo espacio de tiempo, suspensiones, me parece que en este caso la justicia penal me parece que está siendo un poco laxa. Y quiero volver al punto de esto que la jueza menciona, según lo que nos dice Leonardo, el hijo de la víctima, que le había dicho que no, porque él es deportista y hace clase y todo lo demás. ¿Desde qué lugar se podría entender eso? Dicho eso, porque tú dices, claro, pueden ir a la Corte de Apelaciones, pero eso es un trámite que toma tiempo, toma dinero, toma energía, toma ganas. ¿No hay una instancia inmediata que alguien diga, oiga, esto es evidentemente anti, no sé, el espíritu de la ley o lo que sea, que considerar en el dictamen que el hecho que sea deportista? A ver, ¿por qué pusieron de relevancia que era deportista? Quizás por el arraigo social, por las conductas que tiene el sujeto independiente si tenía o no antecedentes. Me parece que es un elemento, sinceramente, Eduardo y Mari, que para las características del delito, para el daño causado a una familia, la muerte de una persona, el hecho que sea deportista, me parece, insisto, en la jurisprudencia que yo he visto, es absolutamente irrelevante. Oye, chiquillo, Claudio, ¿cómo estás? Kevin por acá. Hola. Yo les hacía el paralelo con el primer caso que pasó por la ley Emilia, que fue el caso de Gonzalo Rojas Torres, que mató a un amigo mío, a Pablo Asensio, el 21 de septiembre del año 2014. Él cumplió 1 año de prisión y luego estaba condenado a 9 años y el resto lo salió con libertad vigilada porque tenía buena conducta. El papá de Pablo, Pedro Asensio, fue entrevistado por el diario La Cuarta en el año 2019. Miren todo el tiempo que ha pasado. Y se le preguntó allí que él pudo haber seguido con acciones civiles para hacer que esta persona volviera a la cárcel. Y él dijo, no sabía en qué iba a terminar. Eran 2 opciones, seguir en la misma o seguir para adelante. Finalmente lo dejó pasar nomás. Ahí está parte de la entrevista. Esta publicación es del año 2019. ¿Y por qué hago el paralelo? Que me toca personalmente, pero hago el paralelo porque si se dan cuenta es lo mismo que estamos escuchando 4 años después. Y a casi 10 años de que hayan matado a mi amigo. Claro. Entonces, al final no mejora la situación, solamente empeora o seguimos en el mismo status quo, Claudio, que no tiene ni un sentido. Y aquí la pregunta es, ¿hay que mejorar la ley o definitivamente la ley está bien hecha y hay que aplicarla mejor? A veces todos creemos que la solución está en mejorar las leyes, dictar leyes. Yo creo que hay que partir por aplicarlas y aplicarlas bien, con criterio, con sentido común, considerando las circunstancias del caso. Y cuando muere una persona por un sujeto que va manejando ebrio, me parece que esa persona no podría manejar nunca más de partida. A la primera, quizá ahí podríamos modificar la ley. Y segundo, esa persona sí merece prisión preventiva. Hay legislaciones en países más desarrollados que el nuestro, donde las penas para sujetos que se suben, osan a subirse con alcohol en la sangre, son brutales y exigen no solamente una prisión preventiva,
sino la cárcel efectiva para todo el tiempo de la condena. Y son muy claras. La cuestión es dónde fallamos. Me parece que hay que partir por criterio. Absolutamente, no podemos estar más de acuerdo y que la familia pueda vivir el duelo y lo pueda vivir en paz, como se lo merece cualquier ser humano. Leonardo, nuevamente te mandamos un abrazo gigante de parte del Buenos Días a todos, a ti, a tus 4 hermanos, a tu mamá y bueno, fuerza y suerte en todo lo que se viene por delante. Muchas gracias y agradezco que ustedes se dieran el tiempo para sensibilizar. Queremos sensibilizar a la comunidad para que estos temas no sigan ocurriendo y efectivamente se cumpla el espíritu de la ley Emilia, que ninguna persona se suba a su vehículo en estado de ebriedad. Por favor. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Gracias a Rafael. Gracias también a Claudio Valdivia, nuestro abogado, que nos permite entender desde la perspectiva judicial este hecho en particular. Vamos a seguir hablando desde perspectiva